Hoy venía a hablar de algo que no es nuevo, de algo de lo que sufrimos muchos, y es ni más ni menos que la sensación de no ser adecuado para algo, conocido comúnmente como el síndrome del impostor. ¿Qué es esto? Bueno, creo que mis amigos de Harvard Business Review lo explican muy bien. El síndrome del impostor puede ser definido como una colección de sentimientos de no ser adecuado que persisten a pesar del éxito evidente. Jill Corkindale. Es pensar que no somos lo suficientemente talentosos para un trabajo, por ejemplo, y que de alguna manera nos las hemos ingeniado para engañar a todos y hacerles creer que sí. Según mi experiencia, yo separaría este síndrome en dos grupos. Existe, por una parte, esas personas con éxito demostrable que se sienten un fraude y que piensan que van a ser descubiertos en cualquier momento y van a ser juzgados por su falta de talento, que engañaron a todo el mundo. Y el otro grupo, con el que estoy más familiarizado, esas personas que todavía no hemos alcanzado ese éxito demostrable y estamos dudando en si emprender ese viaje o no, porque hay una batalla constante en nuestra mente sobre ese yo que se siente llamado a hacer eso y esa otra parte, esa vocecita que te dice que no tenés valor, que no vales, que no. Para entender mejor mi experiencia, creo que es importante contarles un poquito de mí. Cuando yo tenía 10 años más o menos, empecé a tomar clases de dibujo con el profe Sebas. Y hay una frase que él siempre decía y que yo en un momento llegué a detestar de verdad, que es que no se puede empezar un dibujo por el final. O como también le gustaba decir, no podemos subir una escalera por el último escalón. Me frustraba la idea de no poder producir un dibujo perfecto de una, tener que pasar por todos esos escalones intermedios en los cuales muchas veces me quedaba en el camino y nunca llegaba a ser perfecto, nunca llegaba a ser lo suficientemente bueno este dibujo. Quería, de alguna manera, empezar por el último escalón, sin saber que esto me estaba costando la escalera entera. Y de alguna manera me he vuelto a encontrar con esa realidad. Algunos días siento que quizás ya se me acabó el valor, que no importa lo que escriba o lo que grabe, no va a estar bueno, que quizás no me gustaba tanto, a pesar de que disfruto enormemente de ello. Y cuando me siento con mi compu y mi mate a escribir, muchas veces pienso, esto no va para ningún lado, no sé qué estoy haciendo, ¿a quién quiero engañar? Esto lo experimenté, irónicamente, mientras hacía este video. Hubo mucha resistencia de mi parte, lo esquivaba y quizás en otro momento no lo hubiera hecho. Me estoy sintiendo de alguna manera un impostor. Y estos sentimientos de no ser adecuado se refuerzan aún más cuando me llegan mensajes de amigos, por ejemplo, o conocidos, que me dicen, che, vi tu último video y me gustó mucho cómo explicaste esto, voy a seguirte en este consejo. Y yo siento que les mentí, siento que los engañé, que les pinté una imagen de mí que no vivo, que no soy tan sabio como ellos creen, que no sé nada en realidad y que soy un fraude, que soy un impostor. Creo que muchas veces nos engañamos pensando que cuando seamos exitosos es entonces que nos vamos a dejar de sentir como impostores. Y para aprender a lidiar con este síndrome y para aprender a lidiar con esa ansia de éxito también, creo que es importante aprender primero lo que éxito significa. Hoy percibo el éxito como una escalera, en donde nosotros solo podemos ver el último escalón de nuestros ídolos, de esas personas a las que admiramos, pero que detrás de ese último escalón hay muchos escaloncitos, tan invisibles como necesarios. Y entender el fenómeno del éxito de esta manera me ayuda a mí a lidiar con mis sentimientos de insuficiencia, de no ser adecuado. Muchas veces nos engañamos y creemos que cuando seamos exitosos vamos a dejar de sentirnos como impostores, pero la verdad es otra. La verdad es que mientras antes nos dejemos de sentir como impostores, más fácil va a ser llegar al éxito, a ese último escalón. Imagino al síndrome del impostor como un pequeño ancla que nos acompaña en esta escalera del éxito, la cual crece a medida que nosotros también la alimentamos más con nuestros miedos y sensaciones de insuficiencia. Un ancla con la que tendremos que aprender a lidiar con ella, a convivir con ella. De otra manera, se hará muy pesada y nos quedaremos en el camino. Y para lidiar con este ancla, vengo a traer 3 soluciones, las que yo aplico
Y seguramente ya hayas escuchado hablar de varias de ellas, o de todas incluso. Pero si hay algo que me gusta sobre las que yo creo son las grandes verdades universales, es que no son originales. Simplemente son verdad. Lo primero que noto que me ayuda a lidiar con este síndrome es convertir ese sueño o proyecto que quiero hacer en un hábito. Sin duda, el verme todos los días, grabar, editar y aprender algo nuevo me convence de que no soy un impostor. De alguna manera le estoy diciendo a mi mente, me estoy ganando esto. Mirad cómo trabajo en esto, mirad todo el tiempo y esfuerzo que le dedico. Y al llevar ya más de 3 meses con esta dinámica, el día que le esquivo, el día que no trabajo en un video, que no escribo, me siento raro. Y casi que por inercia gravito y vuelvo a ese video. En cuanto tengo un ratito libre me pongo a trabajar en eso. Pero esto no sería suficiente por sí solo. Te vas a dar cuenta de que algunos días tu parte más miedosa te va a convencer de que no llevas tanto tiempo haciéndolo. De que no le has dedicado tanto tiempo y de que mejor abandonar ahora, mientras no has invertido tanto de vos. De que no vale la pena seguir. Acá entra en juego lo que yo llamo el registro. El hecho de llevar un diario y escribir en él todos los días mis pensamientos y mis sentimientos me ayuda a plasmar y luego releer y revivir todo el esfuerzo y todas las horas invertidas. En mi diario están mis ideas, está también el tiempo que llevo creándolas, refinándolas. Y eso también es prueba de que no soy un impostor. Sin esa prueba física capaz de volverse a leer en nuestros días más vulnerables, es mucho más difícil ser capaz de ver tu propia constancia. Y es más fácil dejarte engañar por esa partecita con más miedo. Y por último, una pequeña acción que a mí me ayudó y me motivó mucho fue buscar el primer escalón de mis ídolos. Ese que no conoce todo el mundo y que está bastante más escondido. Entre los canales que a mí me inspiran, mis ídolos, están los de Yes Theory, Nathaniel Drew, por ejemplo, en los cuales en otro momento me hubiese dejado fascinar, me hubiese dejado llevar y hubiese pensado que siempre tuvieron lo que tienen ahora. Las mejores cámaras, años de experiencia, las mejores locaciones, y que yo hasta no tener todo esto no podía empezar. Quería empezar por el último escalón otra vez. Y ahora que te lo estoy contando en un video, vos sabés que la historia no termina así. Que se va a resolver en apenas unos segundos para vos. Pero yo estuve años enteros creyéndome esta mentira. Y de alguna manera paralizado, sin hacer nada, alimentando este ancla, creyéndome que no valía para esto, que no soy el adecuado. Y hace unos meses, cuando busqué y encontré este primer escalón, me di cuenta de que estaba equivocado. En YouTube existe un filtro para ver los videos de un canal del más viejo al más nuevo. Entonces hice eso. Busqué sus videos más viejos, los vi, preguntándome, ¿será esto verdaderamente tan bueno como lo que hacen ahora? Y cuando finalmente los vi, dije, esto es malísimo. Yo podría hacer algo mejor que esto. Y si a esta persona, a la que yo admiro tanto, le tomó 4 años, sacando un video por mes, llegar desde ese punto a donde está ahora, ¿por qué a mí me iba a tomar más tiempo? Si yo soy constante durante 4 años, puedo ser exitoso. Y de alguna manera le prometí esto a mi ancla. Le prometí que en 4 años íbamos a ser exitosos. Que lo único que faltaba era el trabajo de por medio. Que se saque de la cabeza esa sensación o ese pensamiento de necesitar el éxito para no sentirse un impostor. Así que si todo lo demás falla, puedes conversar un rato con tu mente o con tu ancla. Y si éxito es lo que desea, prométeselo, pero enseñale también cómo llegar ahí, con el ejemplo de otros, y llega a un acuerdo con ella. Convéncela de que si ella te deja tranquilo, bajo esta promesa del éxito en 4 años o en el tiempo que sea, entonces que vos también vas a hacer tu parte para recorrer ese camino y poner tu constancia durante esos 4 años para llegar a la cima.
Por último, yo no me considero todavía exitoso en el sentido más tradicional de la palabra, pero creo que estar en proceso de serlo es todo un éxito. Así que gracias, profe Sebas, por enseñarme verdades que recién hoy puedo ver. ¿Y a ustedes? A ustedes gracias por el espacio. I'm totally gonna use that on video. Right. Outside. Thank you. Go. I'm not supposed to hit. Now, action.